Muy buenos días, estimados televidentes. Es un gusto volver a verlos en su programa Consultas de Salud. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común dentro de la medicina, que es el diagnóstico de las diferentes enfermedades utilizando como método el ultrasonido. Vamos a ver qué utilidades tiene el ultrasonido en las diferentes enfermedades, en qué partes del cuerpo se pueden utilizar y más o menos qué es lo que buscamos cuando estudiamos las diferentes partes anatómicas y enfocados a las diferentes enfermedades que nos interesa en un momento determinado. Vamos a pasar a la sala de ultrasonido y vamos a explicarlo de una forma teórico-práctica. Vamos a mostrarles en la pantalla las diferentes cosas que nosotros observamos y que usualmente la gente dice, solamente veo parchones, pero que para nosotros son imágenes claras de lo que son los componentes internos del cuerpo y de sus diferentes patologías. Muy bien, amigos, el día de hoy aquí en nuestra sucursal en Guadalupe vamos a hablar sobre ultrasonido, como lo dijimos anteriormente. Me gustaría mostrarles primero lo que es un equipo de ultrasonido, el cual es muy sencillo, consta de un monitor, un teclado para llevar a cabo las diferentes funciones y los aparatitos que son los que ustedes conocen, que se les pasa por las diferentes partes del cuerpo. Estos tienen diferentes formas, diferentes tamaños y están desarrollados porque producen diferentes frecuencias. Recordemos que el ultrasonido, como la palabra lo dice, es sonido que va a ingresar al cuerpo y se va a devolver y siempre va a ser recibido por el mismo aparatito, el cual mediante una computadora interna nos va a producir las imágenes. En este momento vamos a proceder a realizar un estudio general del cuello, que es una de las partes más importantes en las cuales se puede utilizar el ultrasonido. Bien, para estudiar el cuello, básicamente, de las indicaciones más frecuentes que tenemos es el estudio de la glándula tiroides. Colocamos el aparatito en la cara anterior del cuello, como lo estamos mostrando acá, y podemos observar un área negra que es la estructura que corresponde a la tráquea. Sobre la misma cabalgan dos imágenes triangulares oscuritas que corresponden a los lóbulos de la tiroides. De esta forma nosotros podemos ver si existen imágenes de mayor color blanco o más oscuras que nos representen algún tipo de nódulo, masa, bocios, etc. También podemos estudiar las caras laterales del cuello y podemos ver las estructuras vasculares. Mediante la técnica que se conoce como Doppler, nosotros podemos ver la circulación de las arterias y de las venas principales del cuello. De esta manera podemos determinar si existen zonas de estenosis, o sea, disminución en el calibre de los vasos que producen una falta de oxigenación en el cerebro. Esto es un método muy utilizado en personas que tienen problemas de vértigo, problemas en algún momento de la vista, que pierden la vista momentáneamente, personas que tienen descomposiciones. Puede ser debido a que alguna de estas arterias tiene disminuido su calibre y no está llegando un adecuado aporte de sangre al cerebro. También podemos observar las glándulas que producen la saliva. Esas se encuentran debajo de la mandíbula y hacia los lados, cerca de la oreja, donde están las glándulas parótidas. En estas glándulas nosotros podemos observar desde simple proceso inflamatorio hasta un cálculo. Recordemos que un cálculo lo que es una piedrita que esté obstruyendo alguno de los conductos que trasladan la saliva desde la glándula hacia la boca por diferentes caminitos. Posteriormente podemos buscar
tumores, podemos buscar ganglios que usualmente se ubican en las partes entre las glándulas y las estructuras vasculares. En general, el cuello es una zona que es relativamente sencilla de estudiar, es un método no doloroso y es muy confortable para el paciente. Además de que es bastante confiable para determinar si existe o no existe algún tipo de enfermedad a dicho nivel. Bien, ahora nos encontramos a nivel del abdomen superior. ¿Qué vamos a estudiar en el abdomen superior? El ultrasonido nos permite a nosotros estudiar un órgano sumamente importante, el hígado. En el hígado podemos encontrar desde simplemente infiltración de grasa hasta un cáncer de hígado. El ultrasonido es muy útil en este caso para determinar cualquier anormalidad en dicho órgano. Respire profundo, por favor. Al respirar profundo, nosotros logramos observar todo lo que corresponde a la cúpula hepática, el hígado, y vamos a observar una estructura central oscura, negra, que corresponde a la vesícula biliar. Son dos estructuras básicas que usualmente observamos cuando empezamos a hacer el estudio del hígado. Bote el aire. Vuelve a respirar profundo, por favor. Respire, sostiene el aire. Aquí podemos observar también las estructuras vasculares del hígado con el sistema Doppler. Vemos cómo se tiñen de color, tanto azul como rojo. Eso quiere decir que la sangre se aleja del aparato o se acerca al aparato. En este caso vemos que el paciente tiene un hígado perfectamente normal, liso, homogéneo, sin ninguna alteración en su ecoestructura que nos demuestre algún tipo de patología. Bote el aire. Otro de los órganos que utiliza como gran ayuda en su diagnóstico de enfermedades son los riñones. Respire profundo, por favor. El riñón es un órgano que parece un frijol que se ubica posterior y hacia los lados de la columna, pero en el caso del ultrasonido nosotros usualmente los observamos de medio lado, eso para saltarnos el aire que existe en el intestino. Bote el aire. Aquí podemos observar el riñón claramente, que consta de una zona periférica oscura y una zona central más blanca. La zona oscura corresponde a la corteza del riñón y la zona central corresponde a la zona medular. En la zona central usualmente es donde vamos a encontrar las piedras. En las regiones más periféricas es donde vamos a ver quistes, usualmente tumores y algunas otras patologías un poco menos frecuentes como las lesiones benignas, los angiomiolipomas y este tipo de patologías que si bien es importante saber que se tienen, tenemos que tener claro también de que no son enfermedades de tipo malignas. Aquí lo más importante es ver cómo funciona ese riñón, que esté drenando en forma adecuada, que no tenga piedras y que no hayan signos de enfermedad sistémica, porque no solamente vamos a observar tipos de tumores o quistes, sino que la forma y el color del riñón nos puede decir, por ejemplo, que un paciente tiene su riñón dañado por una diabetes, pero también podemos determinar que la diabetes aún no ha llegado a dañar el riñón. Otro de los órganos y uno de los más difíciles de observar en el ultrasonido es el páncreas. Es como una forma de coma que se observa en el puro centro y que, como ustedes saben, es un órgano sumamente importante, el que produce la insulina y también es un órgano que frecuentemente se ve afectado por enfermedad inflamatoria, como son las pancreatitis agudas, las cuales usualmente son de origen biliar, o sea, cuando hay cálculos que obstruyen la vía biliar pueden producir una pancreatitis. También este órgano se puede ver afectado después de una comida copiosa o después de haber bebido mucho licor, puede producir también un proceso inflamatorio agudo.
Otro de los órganos que es muy importante valorar con ultrasonido es el páncreas. Es un poco difícil a veces su valoración debido a la superposición del gas. Recordemos que el gas, al ser una zona vacía, no tiene cómo hacer que las ondas de sonido choquen contra él y se devuelven, por lo tanto perdemos la imagen. Es importante en ese caso desplazarlo haciendo compresión sobre el abdomen suavemente. De esa manera el gas se va a ir hacia los lados y nos va a permitir ver por debajo el páncreas. Hay muchas enfermedades, muchas patologías que podemos observar en el páncreas, desde un quiste simple hasta un proceso inflamatorio agudo, un proceso inflamatorio crónico, un tumor benigno y los temidos tumores malignos de páncreas o cáncer de páncreas. Básicamente es un órgano que como principio para su estudio utiliza el ultrasonido como método primordial. De ahí podemos observar el vaso, el cual es un órgano, respire profundo por favor, es una estructura que se ubica en la zona izquierda e inmediatamente lateral al estómago. Respire profundo nuevamente, bote, respire profundo. Es un órgano pequeñito que se ubica por encima del riñón izquierdo. Aquí podemos ver que tiene la misma forma y disposición que el subcontralateral que estudiamos hace un ratito. Posteriormente vemos una zona en la parte más interna del abdomen que se llama retroperitoneo. Por ahí pasan estructuras vasculares como la aorta, la vena cava y las cadenas ganglionares del cuerpo, que son los filtros que tiene la sangre y que crecen como manifestaciones de otras enfermedades. Por eso es tan importante estudiar esta zona y poder determinar que no hayan crecimientos ganglionares. Aquí podemos ver la aorta de colores y las estructuras blancas que se observan acá son los cuerpos vertebrales que están completamente posteriores. Pasamos a la pelvis. En este caso tenemos un paciente masculino, por lo tanto hay dos cosas que nos interesa observar. La vejiga, que es esta zona negra, y esta otra zona redondeada y menos oscura que corresponde a la próstata. En la próstata obviamente vamos a observar sus medidas, vamos a valorar si tienen calcificaciones, si tiene tumoraciones. Se puede mandar al paciente al baño a orinar y posteriormente volver a observar la vejiga y ver que ésta vacíe completamente. En los casos en que el paciente tiene un crecimiento anormal de la próstata, la vejiga no va a vaciar completamente y vamos a poder determinar que ya es necesario probablemente que intervenga un urólogo para resolverle el problema. Como ustedes saben, una de las mayores aplicaciones y más importantes que existen para el uso del ultrasonido es en la mujer, a nivel de la pelvis, tanto en el embarazo como en el estudio de útero y ovarios. Por un asunto de tiempo no podemos tratar todo el tema de una vez, por lo tanto le prometemos que en nuestro próximo programa vamos a tratar exclusivamente lo que es el uso del ultrasonido en determinar las diferentes patologías a nivel de útero y anexos, así como el uso general del ultrasonido durante el embarazo. Por hoy es todo, deseamos que pasen una linda semana y esperamos vernos nuevamente en su programa Consultas de Salud. Que Dios bendiga sus hogares.